Entonces, gracias, Margarita. Y ya para terminar, vamos a dar una charla que quizás es uno de los temas que más consultan en pediatría y también en nefrología, pero mucho. Yo creo que el 30-40% de la consulta tiene que ver con este tema y es enuresis. Para eso nos va a hablar la doctora Jimena Adriana Cáceres Mosquera. Ella es pediatra de la Universidad del Rosario y es nefróloga pediatra del Hospital Infantil Federico Gómez de México. Miembro de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, hace parte de la Junta Directiva como vocal y actualmente labora en la Clínica Infantil Santa María del Lago y en la Unidad Renal Davita. Nos va a hablar sobre enuresis, un enfoque práctico para pediatras y médicos. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues bueno, ya está terminando la tarde. Agradezco mucho a las personas que todavía nos están acompañando, tanto acá presencial como virtualmente. Pues voy a hablar rápidamente de enuresis, aunque no es un tema pues para hablar rápido, debido a que esto es más un tema de educación y precisamente, o sea, de educación tanto para padres como para pacientes y para el personal de salud. Bueno, yo creo que todos como que quisimos hacer lo mismo para entrar en contexto en el tema de plantear un caso clínico. Este fue un caso clínico que se presentó en mi consulta. El motivo de consulta, un paciente de 8 años, que el motivo de consulta, no funciona esto. No. Listo, paciente de 8 años, que el motivo de consulta fue que pues, se hacía chichi en la cama. Estos pacientes, cuando digamos, llega a nuestra consulta, uno observa que hay ansiedad, o sea, desde el inicio de que el paciente se sienta con sus padres a hablar con nosotros, hay mucha ansiedad. Paciente está, los padres están logorreicos diciendo, mire, es que ya lleva mucho tiempo, hemos hecho cualquier cosa, hemos cambiado cualquier cantidad de colchones, hemos cambiado la ropa y digamos que la consulta se vuelve tensa porque en ese momento de como se espera los padres, ellos quieren como echar la culpa al niño, que el niño no hace caso, que el niño se le olvida, que el niño es perezoso, y el momento como que se vuelve o se puede tornar, digamos que tensa la consulta. Este es un paciente que, pues, digamos, efectivamente nunca había tenido control nocturno. La frecuencia de la enuresis era más o menos 7 noches de la semana. El niño se tornaba un poquito incómodo y sobre todo que lo que me llamaba la atención era como la expresión de la carita mirando a los padres, esperando qué me iba a decir y aparte de eso como esperando también la oportunidad para defenderse, ¿no? Es un niño que era deportista o que es deportista de Boyacá y monta bicicleta y pues digamos que ya como empezaba sus competencias, entonces ya venía de que tenía que ir a Medellín a competir, de que tenía que ir a ciertos lugares y eso le generaba mucha angustia de saber que no podía ir por el miedo a que pues, sus compañeritos se dieran cuenta pues, del problema que él tenía. Entonces, básicamente yo me voy a enfocar sobre todo porque este interrogatorio tiene que ser muy enfocado y muy dirigido hacia las características que puede tener el niño, poder, digamos, clasificar el tipo de enuresis y asimismo también como identificar comorbilidades que pueden estar asociadas a la enuresis y asimismo definir síntomas asociados que pueden estar acompañando la enuresis. Este paciente nunca ha tenido infecciones de vías urinarias y dentro del interrogatorio pues había el antecedente que no había sido tenido en cuenta por la madre y fue como recordando, la madre había tenido enuresis hasta los 12 años de edad. Bueno, este digamos como que es el plan. Entonces, digamos que la enuresis es una enfermedad multifactorial que puede llegar digamos, a disminuir la calidad de vida tanto del niño como de la familia, ¿sí? Dentro de los comentarios o dentro de las cosas que uno observa en la consulta es, bueno, mi hijo se orina en la cama, hemos cambiado los colchones, tiene un sueño muy profundo, no nos hace caso, y a veces inclusive uno durante el interrogatorio se puede dar cuenta que hay como, digamos, la parte, definir como la parte familiar, ¿sí? De disfunción familiar,
y inclusive de maltrato infantil, ¿no? Que esto es ocasionado precisamente por todo esto que ha pasado a la familia. Bueno, la enuresis es un problema que es común en todo el mundo, ¿sí? Los padres inicialmente pueden subestimar el problema y decir, no, esto va a pasar, pues a medida que va creciendo, esto no pasa nada, esto no tiene importancia, y creen que va a pasar solito sin hacer ninguna intervención médica. Y pues nos damos cuenta que el momento en que nos llega a nosotros en el interrogatorio, pues se ha visto que el enfoque no ha sido para nada, o sea, no hay entrenamiento en el personal de salud para poder como enfocar y orientar hacia el manejo, y cuando uno, digamos que identifica de forma temprana, pues puede hacer una intervención con estos niños. Y también tener en cuenta que a pesar de que es una entidad que abruptamente puede desaparecer, también hay un grupo de pacientes pequeños que puede persistir en la edad adulta. Bueno, entonces la Sociedad Internacional de Continencia en Niños y Adolescentes definió la enuresis como una incontinencia urinaria intermitente, que es involuntaria, que ocurre durante el sueño en niños mayores de 5 años y que se presenta al menos 2 noches por semana durante 3 meses consecutivos. La sociedad pues tiene su documento de consenso publicado, donde establece todas las definiciones de disfunciones del tracto urinario inferior, que es bastante extenso y es muy bonito conocerlo. Yo voy a pasar ya, el doctor Vaquero había hecho alguna mención de estos síntomas que pueden presentarse. Yo pues me voy a detener un poquito porque hay ciertos síntomas que uno no hace referencia, no pregunta, y que se nos puede pasar durante digamos, la enfermedad que puede tener el niño, identificar cosas que no sean y no se les ha hecho tratamiento. Entonces tenemos que, pues la función principal de la vejiga es de almacenamiento y de eliminación. Dentro de los síntomas que tenemos de almacenamiento, pues es la frecuencia. Hay que preguntar sobre el número de micciones que tiene los niños, digamos cuando son menores de 3, pues es una frecuencia disminuida, y cuando estas son mayores de 8, pues son frecuencias que son aumentadas. La incontinencia, que es una incontinencia intermitente, que puede ser, esta incontinencia puede ser intermitente o puede ser continua. Generalmente cuando la incontinencia es continua puede verse alguna alteración anatómica, como por ejemplo un uréter ectópico. La urgencia miccional, que es un deseo repentino y desesperado para ir al baño, y esto nos puede hacer pensar que tiene hiperactividad vesical. La nicturia, que es la sensación de despertarse en las noches e ir a orinar al baño, no necesariamente implica que haya alguna alteración en el tracto urinario o una disfunción miccional, pero pues se presenta, algunos niños lo identifican. Y dentro de los trastornos de eliminación tenemos la excitación, que es la dificultad para iniciar la micción, el pujo, que es la necesidad de hacer aumentar la presión abdominal para poder iniciar la micción, el chorro débil, que es la disminución del flujo urinario, la intermitencia, que es la presencia de un flujo urinario que tiene como interrumpidas y arranques, interrumpidas y arranques, y la disuria, que es el dolor pues que los niños refieren para orinar. Ahora, hay una definición importante que tenemos que tener acá, que es la poliuria nocturna, que es la producción de orina mayor al 130% de la capacidad de la vejiga esperada para el niño, ¿sí? Esto puede estar asociado a pacientes que tienen trastornos del sueño, como obstrucción de la apneas del sueño, anomalías cardíacas, con algunas condiciones metabólicas, y también puede estar asociado a la cantidad de líquido que los niños ingieren la noche antes de acostarse. Ahora, para poder nosotros clasificar y poder hacer como el enfoque de hacia dónde vamos a estudiar el niño, hay 2 clasificaciones importantes que tenemos que tener en cuenta. La enuresis, que puede ser monosintomática, que es digamos, la enuresis que solamente refieren la micción en la noche, y la no monosintomática, que es cuando está asociada a síntomas diurnos como incontinencia, disuria, urgencia, bueno, y todos estos síntomas que acabamos de comentar. La otra clasificación importante es la enuresis primaria, que son los niños que nunca han tenido control de esfínter nocturno, y la secundaria, que son los pacientes que tienen, digamos que han tenido su control de esfínter nocturno, tienen un periodo seco durante 6 meses y vuelven a tener nuevamente la enuresis, ¿sí? Entonces tenemos
la primaria y la secundaria. Ahora, la prevalencia en Colombia no la conocemos, ¿sí? Sabemos, han hecho unos estudios, un estudio muy grande donde hicieron interrogatorio a 8.000 familias y niños y se dieron cuenta que más o menos del 10 al 15%, del 10 al 15% de los niños a mayores de 6 años habían tenido al menos 2 episodios de enuresis en la semana y por un tiempo mayor de 3 meses. Lo que se ha visto es que más o menos un 15% de los niños por año va superando la enuresis para ya supuestamente resolverse en la mayoría durante la adolescencia, pero hay un porcentaje de 1 al 2% de pacientes que puede persistir en la edad adulta. Ahora, como vemos acá, que pues digamos la enuresis es cuando el niño está pequeñito, pues la prevalencia es del 92%, que va disminuyendo con el paso del tiempo, y ya cuando supuestamente debe tener un control nocturno, pues más o menos del 10 al 15% pues persiste. Hay una relación de 3-1 de hombres y mujeres, siendo pues mayor presencia en hombres, no sabemos la razón. Y también se ha encontrado que puede ser o puede tener una herencia autosómica recesiva, y cuando uno de los padres ha tenido enuresis, hay la posibilidad que en 44% de los hijos tengan enuresis, y si los 2 padres han tenido enuresis en la niñez, hay un 77% de posibilidad de que el niño también la tenga. Aquí, digamos que entre los factores de riesgo, esto se puede confundir un poquito entre factores de riesgo y diagnóstico diferencial. Digamos que ese fue uno de las preguntas en el consenso que se hizo acá, en que si era un factor de riesgo o si era un diagnóstico diferencial la presencia de enuresis. Sin embargo, pues digamos que la enuresis puede ser secundaria a una enfermedad sistémica, ¿sí? Y la fisiopatogenia de esas enfermedades pueden tener un papel importante en el desarrollo de la enuresis, y aparte de todo, es un factor importante para, digamos, pacientes que son de difícil manejo y que no responden a las terapias que se instauran. Entonces, cuando tengamos pacientes que sean previamente sanos, debemos hacer el interrogatorio y buscar alguna de estas, hay patologías como hipercalciuria, obstrucción de la vía aérea, pacientes que tienen trastornos como déficit de atención o hiperactividad, pacientes con obesidad que tienen obstrucción de la vía aérea, diabetes insípida, pacientes con estreñimiento. Siempre debemos interrogar el hábito intestinal de estos pacientes. Y la otra cosa importante que sí me parece básico que no hacemos, y pues a veces por el tiempo que nos dan limitado a las consultas, es abordar la parte, digamos, familiar y psicológica del niño. ¿Cómo le está yendo en el colegio? Si han tenido algún problema, digamos que los profesores lo reporten a los papás. Si hay problemas en la familia, que eso pues no es fácil que uno en una primera consulta los papás lo aborden, le digan si estamos en proceso de separación, o interrogar, por ejemplo, de la muerte de algún familiar, ¿sí? Y a veces inclusive, pues uno, dentro de la semiología que uno tiene cuando atiende un paciente, el solo hecho de cómo entra la familia a la consulta, uno, todos esos detallitos tiene que darse cuenta. El hecho de cómo le dicen al niño que se siente, si lo empujan o siéntese ahí, son cosas que uno a veces no le da importancia y que le tiene que dar importancia para definir qué está pasando en el entorno familiar. Bueno, acá la inocencia de los niños, acá el militar está en su función, a él le parece muy inocente hacerlo, pero pues esa es la realidad de nuestros países. Dentro de la fisiología solamente quiero hablar, o sea, para la fisiología de la micción tiene que haber una interrelación entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico con un órgano efector que es la vejiga. Las funciones principales de la vejiga, digamos, la función de llenamiento y la función de vaciamiento. Esto tiene 2 fases. La fase de llenado, en la cual hay, digamos que hay una relajación del detrusor para que, pues, digamos, pueda recibir la orina con una contracción del esfínter interno y externo. Y en la fase de vaciamiento hay una contracción del detrusor
con una relajación del esfínter interno y externo. Se supone que más o menos a partir de los 18 meses los niños ya están aptos psicológicamente para empezar a hacer su control de esfínteres, y que ya lo había comentado el doctor Richard, y que pues para uno poder enfocar hacia el tratamiento que le va pues a dar a nuestros niños, la capacidad vesical es básica. Pues nosotros, pues yo usamos estas fórmulas que es para los lactantes, que es 38 más 2 por 2.5 más la edad de meses, y la fórmula de Halmas, que es, de edad, que es muy fácil, le da en años por 30 más 30, y la idea es que en los niños mayores de 12 años tienen una capacidad vesical de más o menos 390 mililitros. Ahora, el patrón miccional, que como ya lo habíamos comentado, los bebés, ahí les presento a mi hijo de 3 días de nacido, más o menos 24 veces al día, a medida que va creciendo y que la capacidad vesical va pues aumentando, pues esta frecuencia se va disminuyendo, y ya, digamos, en los adolescentes tienen una frecuencia miccional de más o menos 7 veces en el día. Ahora, el control de esfínteres, pues cuando los niños nacen, pues tienen simplemente el reflejo de la micción. Ya entre los 1 y los 2 años ya es consciente de la necesidad de orinar, más o menos a los 2 o 3 años ya empieza el control de esfínter diurno, para completarse más o menos hasta los 4 años, y a los 5 años pues ya pues debe ya tener su control de esfínter nocturno. Estas son unas imágenes aquí muy esquemáticas que sí me parece que, pues, que las debemos tener en cuenta, porque dentro de todo el tratamiento médico de los niños que tienen enuresis, y además aquí la propaganda pues para los niños que tienen infecciones urinarias, debemos ser muy enfáticos y preguntar y enseñar cómo tienen que orinar las niñas, ¿no? Las niñas siempre tienen que orinar sentadas, nunca tienen que estar con el pantalón por encima de la rodilla, porque eso no deja que se relajen los músculos del piso pélvico, ¿sí? Y tiene que tener las piernitas bien abiertas y tener un soporte en el piso para que precisamente tenga una posición erguida y la musculatura pélvica se relaje, ¿sí? Si la niña está con las piernitas abiertas y los pies están colgando, pues no, ella no va a tener una posición erguida, sino que va a tener una posición encorvada, y eso no va a permitir la relajación. Entonces, en cuanto a los niños, aunque eso yo creo que va a cambiar a futuro, porque lo que se está viendo es que tanto niños y niñas deben orinar sentados, ¿sí? Pero pues los niños, el pantalón tiene que ir hasta las rodillas, y pues obviamente descubrirse en la cabeza, la cabecita del pene, haciendo retracción del prepucio. Digamos que es la forma correcta como los niños y niñas debemos orinar. La otra cosa que tenemos que interrogar es sobre las maniobras retentivas, ¿no? Son maniobras que los niños utilizan para posponer la micción. Al comprimir el periné, esto hace que los espasmos que se producen en la vejiga cuando ésta está llena, entonces al comprimir ese periné, pues esos espasmos se disminuyen y los niños posponen la micción. Entonces, si los niños cruzan las piernas, si bailan y están saltando, si se agarran los genitales, pues estos, digamos que son maniobras que debemos evitar, porque pues inclusive son factores de riesgo para hacer infecciones urinarias. Ahora, dentro de la fisiopatología es un trastorno heterogéneo que tienen que ver trastornos fisiológicos en 3 órganos, en el cerebro, en el riñón y en la vejiga. Digamos, se ha visto que en estos niños hay una poliuria nocturna por un déficit de hormona antidiurética que ocurre en la noche. Hay una hiperactividad del detrusor, que a veces esta hiperactividad no se manifiesta en el día, o es muy sutil y no nos damos cuenta, o los padres no se dan cuenta. Y la otra cosa es a nivel cerebral, que hay una incapacidad para despertarse cuando la vejiga está llena, o sea, el estímulo de encontrarse la vejiga llena, el niño no es capaz de despertar. En esta fisiopatogénica pues tenemos factores protectores que pues son niños que se despiertan, como les comentaba, en la nicturia, que se despiertan y van al baño. Hay factores favorecedores como es la hiperactividad del detrusor, la poliuria, cuando hay niños que antes de acostarse consumen abundante cantidad de líquidos, y eso favorece pues que haya un aumento de la producción de orina.
Y, por ejemplo, el estreñimiento es un factor de riesgo para que haya hiperactividad del detrusor. Y todo esto, pues, si lo miramos conjuntamente, inclusive algunos de estos trastornos pueden converger y presentarse uno o dos o los tres en los niños que tienen enuresis. Ahora, en la evaluación, lo más importante en los pacientes que estamos evaluando la enuresis es la historia clínica, el patrón miccional, los exámenes que vamos a ver que no son muy importantes y el examen físico. Dentro de la historia clínica, las preguntas tienen que estar dirigidas hacia tres cosas. Caracterizar el tipo de enuresis para poderla clasificar. Hacer el interrogatorio buscando comorbilidades que estén haciendo que esto perpetúe. Y buscar también, digamos, lo que les hablaba de la parte psicológica y psicosocial, que pueda también perpetuar estos eventos de enuresis. Entonces, preguntar cuántas noches se moja el niño, en lo posible poder definir la cantidad de volumen, la cantidad de volumen que hay en cada diuresis, definir también las noches o el tiempo en que el niño ha permanecido seco, si es que ha permanecido seco, interrogar sobre el tipo de evacuaciones y además pues preguntar, muy importante, si hay antecedente familiar de enuresis. Toda esta es la parte psicosocial, que hay mucho sentimiento de culpa, mucha tensión familiar, bullying inclusive dentro de los mismos miembros de la familia, y pues eso ojalá lo podamos también identificar durante el interrogatorio. El diario miccional, que pues la idea es que si le digamos a los padres que 7 días antes de la consulta, por lo menos durante 2 noches, nos tengan como un récord de los líquidos administrados durante el día y si es posible de las evacuaciones durante la noche para poder establecer cuál es la capacidad máxima de la vejiga. Digamos que el valor mayor que tiene de diuresis, pues así podemos definir la capacidad vesical del niño, si tiene una mayor producción de orina o si tiene disminuida la capacidad vesical. Como ya hablaba el doctor Richard, la escala de Bristol y también establecer el estreñimiento por los criterios de Roma. Al examen físico, que también lo comentó el del doctor Richard, un examen físico que va desde arriba, teniendo en cuenta ver las amígdalas, descartar que no tenga obstrucción de la vía aérea, palpar el abdomen para identificar que no tenga globo vesical, que no se palpe, digamos, la cuerda cólica porque hay presencia de estreñimiento. Una cosa que es importante y que a veces se nos pasa, inclusive en niños que tienen infección urinaria, y es hacer el examen genital. Ahora, pues ese tema es un poco delicado, pero digamos lo que yo hago normalmente es que le pido permiso a los padres, puedo revisar los genitales de su hijo y a veces inclusive puede uno encontrar digamos, la piel irritada o adherencia de labios, o también se puede encontrar que el introito vaginal tiene orina también. Examinar la región lumbar, identificando que no haya ninguna alteración de la médula espinal, mirar que haya simetría en el pliegue interglúteo, que no haya hoyuelos. Bueno, todo esto nos va a hablar como de alguna alteración asociada a la enuresis que al corregirla muy probablemente va a mejorar la enuresis. En cuanto a los laboratorios, las guías son, o sea, el diagnóstico de enuresis es un diagnóstico meramente clínico. No hay ningún laboratorio que nos diga esto es enuresis, ¿sí? Las guías lo que dicen es, haga un parcial de orina, simplemente como para mirar la densidad urinaria, para mirar si tiene de pronto enfermedad renal crónica asociada o alguna, digamos, o datos de infección urinaria y no más. En cuanto a la ecografía, por ejemplo, una sola guía refiere que si usted lo tiene, como decía Richard, pues, o sea, usted tiene la posibilidad de hacerlo, pues no se lo niegue. Y nos da datos importantes sobre el grosor de las paredes de la vejiga y nos habla de que si estas paredes están engrosadas es porque hay un mayor esfuerzo del tracto de salida de la orina y pues habla de un trastorno disfuncional de la micción. En cuanto al tratamiento, el tratamiento aquí, una pregunta básica que hay que hacerle a la familia es, primero, si el niño está interesado y si la familia también está interesada
y van a ser adherentes a todas las recomendaciones porque este tratamiento es de perseverancia y de manejo multidisciplinario, tanto del médico como del entorno, digamos, social, los padres, y pues esto va a llevar a que pues, el niño tenga buenos resultados. Los objetivos: reducir los episodios de enuresis, evitar la recurrencia y pues asimismo evitar la perpetuación, identificando digamos, detonadores que puedan hacer que el niño vuelva a tener recurrencia de la enuresis. Medidas generales: mejorar el hábito urinario, digamos que esta lo llamamos nosotros pues la uroterapia, aumentar la frecuencia miccional que sea adecuada, que sea mínimo pues de 5 a 7 veces en el día. Mejorar el hábito intestinal, pacientes que tienen estreñimiento, entonces mejorar la cantidad de líquido, mejorar la ingesta de fibra, que idealmente, aunque es difícil, pues tenga la evacuación a la misma hora. Los alimentos: en el manejo de la enuresis es importante evitar, y dice que después de las 4 de la tarde sobre todo, pero pues obviamente lo ideal es que se eviten siempre, pero evitar las bebidas carbonatadas, evitar las bebidas con colorantes artificiales, las bebidas con cafeína, bueno, las gaseosas, evitar la leche y sus derivados después de las 4 de la tarde, helados de crema después de las 4 de la tarde, los alimentos que son azucarados o los chocolates, pues son alimentos que debemos quitar porque esto aumenta pues la producción de orina. La ingesta de líquidos, la idea es que la cantidad de líquidos que usted establece según la edad se debe administrar las 2/3 partes desde que se levanta hasta más o menos las 4 de la tarde, y el tercio restante se debe dar en el resto de la tarde, pero hasta 1 hora antes de que el niño se acueste, ¿sí? Tenemos que asegurar una cantidad de líquido adecuado porque pues necesitamos los líquidos para pues, nuestra función renal y para todo lo que esto implica, pero en los niños que sufren de enuresis la distribución debe ser así: 2/3 desde que se levanta hasta la tarde y 1/3 después. La terapia motivacional, digamos que aquí hablan de las recompensas, pero las recompensas no son por las noches secas, sino por los objetivos que el niño logra. Por ejemplo, que le gustaba la Coca-Cola y ya no toma Coca-Cola. Que, por ejemplo, tuvo un accidente y ayudó a cambiar la sábana sin ningún problema, sino que dijo, no, yo ayudo a cambiar la sábana. O sea, las recompensas son dadas por los objetivos que el niño alcanza, porque hace popó todos los días, porque está teniendo una frecuencia miccional adecuada, y no, pues digamos, el premio no es porque en la noche no se orinó. Las guías establecen que hay 2 tratamientos que son la mejor elección para el tratamiento de la enuresis, que son las alarmas, que es una terapia condicionante clásica, que digamos que la idea es que las alarmas, bueno, el niño se acuesta y cuando empieza a orinar, los electrodos se humedecen, hay de tipo vibratorio y de tipo auditivo, el niño se despierta, al despertarse entonces hay espasmo en la vejiga y el niño pues deja de orinar, va al baño, desocupe ya, y a veces pues cuando digamos hay cooperación de la familia, pues los mismos padres pueden al escuchar la alarma despertar el niño y pues que vaya al baño y pues digamos que es una terapia conductual. Se dice que la alarma tiene un éxito del 65 al 100% después de 4 a 6 meses de uso, y que el objetivo es llegar a 4 días consecutivos seguidos sin tener enuresis. El uso de la alarma, digamos que la idea es que se utilice durante 6 semanas, a las 6 semanas se valora, si no hay respuesta y persisten las noches húmedas, entonces se debe evaluar buscando, como les había comentado, todas estas comorbilidades que pueden presentarse, y cuando ya, digamos, pues digamos si hay mejoría, pues se sigue durante 6 meses, y si no hay respuesta, pensar en hacer una terapia combinada con desmopresina, por ejemplo. El tratamiento farmacológico de elección es la desmopresina, que es un análogo sintético de la hormona antidiurética. Se supone que pues obviamente disminuye la producción de orina. Debe tener una capacidad vesical normal y sin alteraciones anatómicas. Y pues se debe pensar en esa opción cuando hay una incapacidad para utilizar las alarmas, y más o menos el éxito es del 20 al 30%. La desmopresina
pues vienen tabletas orales de 0.1 a 0.2 miligramos, la dosis inicial es de 0.2 y se va haciendo, se hace un incremento de 0.4 miligramos. El problema es que esta desmopresina oral debe consumir líquido, ¿sí? Por lo menos 60 mililitros de líquido para tomarla. También tenemos en disposición las tabletas liofilizadas, que son sublinguales. La dosis inicial son 120 microgramos con un incremento a 240 microgramos y se debe administrar 1 hora antes de dormir. Los efectos adversos de la desmopresina, la intoxicación hídrica, hiponatremia, convulsiones, y pues digamos que todas esas condiciones se debe poner conocimiento a los padres pues para que ellos tomen una decisión y se tomen una decisión conjuntamente. Ahora, ¿cuál escoger? Entonces, si la producción de orina es normal, que hemos hecho pues por lo de la capacidad vesical y esto, y la capacidad vesical es normal y la producción es normal, entonces podemos usar o la desmopresina o la alarma. Si la capacidad vesical es menor, podemos usar la alarma. Pacientes con poliuria nocturna y un volumen vesical normal, debemos usar desmopresina, y pacientes que tienen la producción excesiva de orina y una capacidad vesical menor, podemos usar la alarma y la desmopresina. Otros tratamientos como la oxibutinina, pues realmente pues no son exclusivos para enuresis, sino en pacientes que hemos identificado que hay alguna disfunción del tracto urinario inferior. La imipramina fue de los primeros medicamentos que se usaron para enuresis, pero bueno, primero se ha visto que después de que se suspende hay un 90% de recaídas, y segundo, pues tiene, digamos, dentro de los efectos secundarios puede producir prolongación del QT, entonces pues no, realmente no se usa de primera línea, sino cuando las alarmas o la desmopresina definitivamente no sirven. Las terapias de biofeedback, que pues son para pacientes que tienen asociado trastornos funcionales de la vejiga. La acupuntura, la hipnosis, pues no hay evidencia pues para usarla en enuresis. Bueno, hay muchos consensos que tenemos pues y que pueden encontrar con respecto a enuresis, digamos cuáles son las razones para remitir a nefrología, urología, pacientes con disfunción miccional, IBU recurrente, hiperactividad vesical, malformaciones de la vía urinaria, una enuresis que es refractaria y que no responde a todas estas medidas que hemos hecho, y la enuresis no monosintomática. Bueno, estas son las recomendaciones basadas en guías de práctica clínica sobre definición, diagnóstico y tratamiento de enuresis que se hicieron, enuresis monosintomática en pacientes pediátricas, que se hizo junto a CONEP y la Sociedad de Urología, que próximamente van a salir publicadas, y pues que esperemos que las lean. Bueno, muchas gracias. Excelente, excelentes recomendaciones, porque realmente es algo que se presenta en el día a día y es más de educación, como lo mencionó la doctora Jimena al principio, y obviamente analizar y estudiar cada caso para definir obviamente tratamientos farmacológicos o conductuales como las alarmas.